nunca nos equivocamos al obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? No sabemos cuáles serán las consecuencias. Sus consecuencias de obediencia siempre son buenas. Podrían ser buenas y dolorosas a la vez, sí podrían. Pero recordemos, Dios es responsable por las consecuencias de nuestra obediencia. Hoy, en el programa En Contacto, una vida de obediencia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En la vida tomamos constantemente decisiones. En realidad la vida es como una decisión continua una tras otra. Ahora, esas decisiones abarcan todo aspecto de la vida. Nuestra salud, por ejemplo, empleo, finanzas, nuestros hijos. Cada aspecto de la vida, algunas decisiones son muy importantes, otras no tanto, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál es el factor determinante en nuestras vidas que hace que tomemos ciertas decisiones? O sea, ¿cuál es el punto clave? Para algunas personas el punto clave al tomar decisiones es preguntarse si es algo razonable. Para otros sería preguntar ¿qué piensa él o ella o qué piensan ellos de eso? Para otras personas es el temor al rechazo que hace que toman ciertas decisiones. Para otros es saber si es algo que será lucrativo o no, es decir, ¿qué ganaré con esto? Prácticamente todo está centrado en mí. Muchas personas toman decisiones con base en varias premisas, lo que piensan, lo que sienten. ¿Y nosotros qué? ¿Dónde encaja Dios en las decisiones que usted toma? Porque seguiremos tomando decisiones, y eso haremos hasta el último momento de nuestras vidas. La pregunta es, ¿estamos tomando decisiones sabias o insensatas? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones? Mire, muchas personas no quieren pensar en las consecuencias, quieren pensar, esta decisión hará esto por mí ahora mismo. No me preocuparé por el futuro. Por esa razón la gente gasta, sobregiran todas sus tarjetas de crédito, conscientes de que en algún momento perderán su crédito y no tendrán más dinero, pero lo único que les preocupa en ese instante es, ¿puedo tener lo que yo quiero ya? Olvidan las consecuencias. Siempre es insensato ignorar las consecuencias de nuestras decisiones, porque siempre habrá consecuencias. Las consecuencias pueden ser buenas, pueden ser, digamos, consecuencias felices o pueden ser costosas, pueden ser lamentables y causar sufrimiento en nuestras vidas. Todos tomamos decisiones cada día. ¿Qué es lo fundamental para nosotros? Le invito a buscar el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vemos esto en la vida de la iglesia primitiva. Lo que ocurría en aquel entonces, hablaré un poco del contexto. Eran los primeros días de la iglesia, muchas personas fueron salvas, sus vidas cambiaron, dice la Biblia, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y mientras algo bueno sucedía, los saduceos, los fariseos y los líderes de la nación de Israel cada vez estaban más temerosos porque parecía que este Jesús ganaba más fuerza en su popularidad, por lo que era una amenaza a la autoridad, el dominio, la posición y la popularidad de ellos. Así que deciden ponerle fin a todo esto. Y desde el versículo 16 de Hechos 5 dice, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo,
Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dijo esta noticia: He aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Y esta es la respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Simplemente dice lo siguiente: obedeceremos a Dios y dejaremos las consecuencias en sus manos. ¿Cuál es el factor determinante al tomar decisiones en nuestra vida? ¿Involucramos a Dios al tomar nuestras decisiones? ¿O consideramos que sabemos hacer lo razonable y que todo saldrá a bien? Obedezcamos a Dios, dejemos las consecuencias en sus manos. Vivimos en un tiempo en que la gente no está muy interesada en consecuencias. Porque quienes somos seguidores de Cristo debemos estar muy interesados en las consecuencias de nuestros actos, pues tendrán un impacto, sea para bien o para mal. El impacto puede ser muy fuerte, o quizás a veces no tan fuerte, pero sí tendremos un impacto. Así que consideremos toda esta idea de consecuencias. Y este principio de obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Al pensar en lo que es una consecuencia, es un hecho que se deriva naturalmente de una acción previa. Si cometo un acto aquí, habrá una consecuencia. Si tomo una decisión aquí, habrá una consecuencia. Por ejemplo, si gastamos y gastamos, luego sabemos que en algún momento vendrán las consecuencias de eso. O si alguien tiene un negocio e ignora a los clientes que van a su tienda o compran lo que venden y los trata mal, habrá consecuencias por eso. Todas nuestras decisiones traen consecuencias. Algunas consecuencias son muy importantes. Otras quizás no se consideran importantes, pero hay consecuencias. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo tomamos decisiones? ¿Qué pregunta nos hacemos? Algunas consecuencias duran poco tiempo y son inmediatas. Otras consecuencias duran toda la vida. Hay personas que toman decisiones en su juventud y las consecuencias duran toda su vida. Si tuviesen el privilegio de retroceder, nunca tomarían esa decisión si pudiesen verlo otra vez. ¿Y nosotros qué? Pensemos en esto. Cada uno de nosotros, todos sin excepción, cada uno está donde está como resultado de decisiones tomadas. Quizás en parte son decisiones que otros tomaron. Las consecuencias de sus decisiones repercuten en nuestras vidas. Por eso no podemos decir, es mi vida, haré con ella lo que me plazca, nadie me dirá cómo vivir. No podemos vivir así porque todos tenemos influencia. Pienso en padres que toman decisiones, esposos que dicen a sus esposas o viceversa, ¿sabes qué? Ya no te amo, me voy, y ahí deja a sus niños, 2 niñas, 1 niño, y él o ella dice, ¿y ellos qué? No sé qué pasará con ellos, pero yo me voy y nadie me dirá cómo vivir, no soy responsable. Sí lo somos. Pienso en cuántas personas que todos los días toman decisiones, cuyas consecuencias repercuten en la vida de alguien más. Así hay niños que crecen sin padre o sin madre. O se dan circunstancias
Como resultado de esas decisiones traen enfermedad y cualquier clase de cosas. Si alguien desatiende por completo su salud, su alimentación adecuada, ejercicio, buen descanso, una buena actitud y manera de pensar, luego, ¿qué sucede? Esas personas se enferman y luego viven con problemas de salud. ¿Y a quién quieren culpar? Aunque no siempre, pero a menudo son consecuencias del estilo de vida que escogen y de las decisiones que han tomado. Conocemos este pasaje en Gálatas 6, versículo 7, que dice: todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y sabemos que es verdad y lo explicamos mejor así. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Ese es un principio divino que no cambia. No queremos que cambien sencillamente porque si cambiara moriríamos de hambre. El granjero confía en que ese principio es verdad. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. El principio es una advertencia de las consecuencias de nuestras acciones y actitudes, lo que decimos y lo que hacemos. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. Ya que eso es cierto, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué actitud tenemos en cuanto a la vida y en torno a Dios? ¿Cuál es nuestra actitud respecto a la iglesia? ¿Qué actitud tenemos en torno a nosotros mismos? El valor, la importancia de nuestra vida, nuestra salud, nuestros hijos y nuestro futuro. ¿Cuál es nuestra actitud? Es decir, el proceso de tomar las decisiones. Les preguntamos, ¿Dios, es esta tu voluntad? Y al saber su voluntad, estamos dispuestos a obedecerle, cueste lo que cueste. Así que obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Es un principio de la palabra de Dios. Sin duda, es un principio maravilloso y al leer la Biblia pienso que personalmente, si tuviese que escoger un principio por encima de todos los demás y si pudiera decirle al mundo entero una sola cosa, la más sabia de todas sería decir sencillamente esto: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Desde luego que eso conlleva ciertos requisitos y al considerar lo que demanda de nosotros quisiera que pensemos en algo. Todos coincidimos en que obedecer a Dios es lo correcto. ¿Amén? Amén. Así es. Ahora, siendo este el caso, hay ciertos requisitos para obedecer a Dios. Quisiera que pensemos en algo. Todos tenemos un sistema de creencias. Ciertas cosas que creemos, que nos enseñaron, tal vez sea errado, pero tenemos un sistema de creencias. Y de este sistema hemos desarrollado convicciones. Es decir, ciertas cosas que haremos o no haremos en base a lo que consideramos sabio, provechoso o no provechoso. Así que todos tenemos ciertas convicciones. El asunto es, ¿cuál es la base de nuestras convicciones? ¿Se basa en lo que mi mamá dijo, o en lo que mi maestra dijo esto, o el pastor dijo lo otro? ¿Cuál es la base? Nuestras convicciones deben basarse en la verdad de la palabra de Dios. Mire, escuche bien. No tomaremos decisiones sabias basándonos en la verdad de Dios si no creemos en esta verdad básica y teológica. Y es que Dios es completamente soberano, como Él lo dijo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Y qué significa? Que el poder de Dios domina todo, todos los tiempos, circunstancias y personas, sin excepción. Dirá, no puedo creer eso porque si Dios tuviese el control, aquel avión no había estrellado, ella no había muerto y él no se había enfermado. Mire, no sabemos ni entendemos todas las razones por las que Dios permite que sucedan ciertas cosas. Él no nos promete eso. Lo que sí dice es, no te dejaré ni te desampararé. Promete que en cualquier cosa que enfrentemos, Él estará con quienes somos sus hijos. Lo que debemos preguntarnos es, ¿creemos o no que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas? Hace poco hablé con un grupo muy grande de personas y les hice esa pregunta y hubo un silencio total. Y quizás casi todos ellos eran cristianos. Pero lo que decimos es esto: creemos
que Dios tiene el control de todo. Si fuese así, ¿por qué no cambia esto o lo otro? ¿Por qué hizo esto y no hizo aquello? El asunto no es ese. Él no me prometió entender todos sus caminos, ni por qué hace lo que hace, pero hay que decidir si creemos que tiene o no el control. Mucha atención. Si no creemos que Él tenga control absoluto, tenemos que sacar de nuestro sistema de creencias un versículo muy importante. Romanos 8:28, que dice, a los que aman a Dios, escuche, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y no dijo quizás suceda, sino todas las cosas, no algunas, ni la mayoría, todas las cosas les ayudan a bien. Si no creo que Él es el soberano del universo, debo sacar ese pasaje. Le haré otra pregunta. Si Dios no es quien tiene el control absoluto de todo, ¿quién lo tiene? Pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos el control de todo en nuestra vida? Cierto. Ninguno de nosotros lo tiene. ¿Cuántos creen que Satanás tiene el control? Si Satanás no tiene el control, y nosotros tampoco, si Dios no tiene el control, aquí estamos, somos solamente seres que flotan en el espacio y el tiempo sin sentido alguno de dirección, sin meta y sin fin determinado. Y sabemos que eso no es cierto. Por tanto, Dios tiene el control absoluto. Y debido a que Él tiene el control, podemos confiar en Él. Que sin importar las circunstancias estoy dispuesto a obedecerlo. Él hará que todo me ayude a bien sea lo que sea. Quizás no sea bueno a los ojos de otros. Tal vez algunas cosas que Él use para mi bien no me gusten, no las escogería. Pero su promesa es, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay requisitos. Nuestra creencia en la soberanía de Dios. Luego, en segundo lugar, pondría esta confianza. Debemos confiar en Él. O lo creemos o no lo creemos. ¿Creemos que Dios contesta oraciones? Alguien dirá, pues a veces. No. Él las contesta todas. Pero responde de varias formas. Quizás diga sí, quizás diga no, o espera, o tal vez diga, tengo algo mejor para ti. Pero Él responde nuestras oraciones y somos sus hijos. Tiene el control absoluto. Debo confiar en Él. Es un requisito indispensable si queremos ser obedientes a Él. Y no solo confiar en Él, sino que debemos mezclar nuestra confianza en Él con nuestro amor por Él, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos, lo obedeceremos. No lo obedeceremos solo si es conveniente. No lo obedeceremos solo si entendemos las circunstancias. Queremos serle obedientes porque lo amamos. Y no solo eso, si esto es cierto, y sin duda lo es, debemos escucharlo a Él. ¿Cómo sabremos qué hacer si no lo escuchamos a Él? Por eso simplemente orar, levantarse ya no es la manera que Él quiere que operemos. Él quiere que le digamos lo que pensamos que necesitamos, sea lo que sea. Luego debemos escuchar lo que Él dice. Debemos estar dispuestos a escucharlo. Asimismo, necesitamos valentía. Hay que ser valientes para obedecer a Dios. Especialmente si estamos en medio de un conflicto, y tendremos conflictos. Si decidimos obedecer a Dios, tendremos conflictos. Puede ser en nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros cónyuges, en la escuela, en cualquier lugar, el trabajo. Tendremos conflictos, pues vivimos en un mundo que está en contra de Dios. Habrán conflictos. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios aunque sé que tendré conflictos? Hay otra cosa que debemos estar dispuestos a hacer, y es vivir nuestra vida en sumisión total. Mire, escuche esto. El aspecto de nuestra vida que no hemos rendido es aquel en el cual decidimos desobedecer, pase lo que pase. ¿Cuál aspecto de nuestra vida hemos aislado y hemos dicho, haré lo que sea que Dios quiera que haga, menos aquí, menos en este pequeño detalle aquí? Es algo que nunca lastimará a nadie y además nadie es perfecto. Es decir, si confiamos en Él,
debemos confiar en todo. Si espero que Él use todas las circunstancias de mi vida para mi bien, debo estar dispuesto a confiar en Él, amarlo y rendirle todo a Él. Ahora, ¿hay recompensas? Sí las hay. Por ejemplo, le dijo a Josué, en el primer capítulo, uno de mis pasajes favoritos, cuando le dijo 3 veces, le dijo, esfuérzate, 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 esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y le dijo, medita en la ley de Dios, medita en la palabra de Dios, medita en ella, no te apartes ni a diestra ni a siniestra, haz exactamente lo que dice. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una recompensa de obedecer a Dios es éxito. Tal vez no sea éxito a los ojos del mundo, pero habrá éxito. Entonces habrá propósito, habrá sensación de serenidad, calma y quietud. En nuestro propio corazón habrá sensación de paz y gozo, pero también habrá conflicto, así como sufrimiento. En parte será así. En otras palabras, si obedecemos a Dios a veces tendremos sufrimiento. Pero ¿qué hará Él en cuanto al sufrimiento? Él hará lo mismo que hizo con sus discípulos, porque ellos fueron azotados, sufrieron toda clase de cosas, pero transformaron su mundo, porque estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Habrá conflicto, pero habrá crecimiento. Pensemos en esto. Cuando crecemos en medio del conflicto, en medio de decisiones difíciles, cuando decidimos obedecer a Dios y pensamos, oh Dios, seré obediente, no sé qué pasará, pero te obedeceré de todas maneras. ¿Qué pasará? Dios siempre cumple. Y comienza a actuar en nuestras vidas. Poco a poco comenzamos a crecer en nuestra vida cristiana. Así que recordemos lo siguiente. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Nunca nos equivocamos al obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? No sabemos cuáles serán las consecuencias. Sus consecuencias de obediencia siempre son buenas. Podrían ser buenas y dolorosas a la vez, sí podrían. Pero recordemos, Dios es responsable por las consecuencias de nuestra obediencia. Anótelo. Nosotros somos responsables por las consecuencias de nuestra desobediencia. Anótelo. Luego decida, yo seré obediente a Dios, pase lo que pase, porque Él hará lo mismo en su vida, en sus circunstancias. No será exactamente igual a lo que hace en mi situación, pero hará lo mismo, es decir, según se ajuste. ¿Qué tiene Dios en mente para usted? Obedezca a Dios. No se apresure a casarse con alguien, por ejemplo, debido a la presión. ¿Cuáles son las consecuencias de obedecer a Dios? Podemos retener el diezmo y decir, sé lo que Dios dice de eso, pero no tengo suficiente para dar el 10%. Lo que quiere decir es que no tiene suficiente para poder obedecer a Dios. ¡Sí puede! Pienso en aquellas personas que viven en necesidad financiera por no creer y confiar en Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias y circunstancias en sus manos. Al principio dijimos que sí creemos que Dios dice la verdad, amén, dice la verdad. Y es completamente soberano, lo que significa que no hay nada que Él no pueda hacer. Siendo ese el caso, arriesgaríamos bendiciones financieras y bendiciones de la vida por cuestión de no darle a Dios un centavo de cada 10. Así de simple, pero así de serio. Quisiera desafiarle a tomar una decisión sabia en su vida. Dígale ahora mismo, Dios tal vez no entienda todo lo que haces. Quizás ni siquiera me guste todo lo que haces. Puede que a veces sufra, o sea difícil hacerlo, pero te obedeceré. Y dejaré las consecuencias en tus manos, porque confío en ti, y porque te amo, y porque sé que solamente harás lo mejor para mí, y porque creo que usarás toda circunstancia de mi vida para mi bien, en respuesta a mi obediencia. Padre, cuán agradecido estamos
porque te interesas personalmente en cada uno de tus hijos. Señor, si nos dieras un pequeño vislumbre de lo que nos depara el futuro, como resultado de nuestra obediencia a ti, todos caeríamos al instante de rodillas, alabándote y adorándote por ser tan bueno y misericordioso. Pero no podemos, porque no nos mostrarás todo eso. Quieres que confiemos en ti y que lo vivamos y lo experimentemos día a día. Esta es mi oración por cada persona que escucha este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera exhortarlo en este momento. Si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, está perdiendo, no importa lo que pueda estar ganando financieramente o lo que gane ante los ojos del mundo. Está perdiendo cada día hasta que entregue su vida a Cristo. Le ruego que le pida a Dios que perdone sus pecados, acepte su muerte en la cruz como paga por su pecado y recíbalo como su Salvador personal. Usted dirá, no entiendo todo eso, no tiene que entenderlo todo. Él le dará entendimiento. Dé el primer paso. Dios está listo para bendecir y hacer maravillas en la vida de quienes están dispuestos a confiar en Él. En todas las consecuencias de su obediencia, puedo decirle, no puede perder. No puede perder siendo obediente a Dios. Cuando era joven, Charles Stanley fue testigo del poder de Dios en la vida de su abuelo. Lo que presenció le inspiró a conocer mejor a Dios. Y ahora usted puede ser parte de ese legado. La Biblia, Principios de Vida del Dr. Charles Stanley, contiene 30 verdades fundamentales que se han convertido en la base de 50 años de ministerio. Para adquirir esta Biblia, llame al 888-730-4211 o visite encontacto.org. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, Una vida de obediencia, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es posible tener paz en medio de las presiones de la vida? ¿O cómo tener dominio propio frente a las injusticias que nos rodean? En la serie La vida llena del Espíritu, el Dr. Stanley nos enseña que cuando sometemos nuestra mente y alma al dominio del Espíritu Santo, Él tomará el control y le dará plenitud a su vida con los frutos del Espíritu. Para recibir más información sobre la enseñanza del Dr. Stanley, llame gratis a nuestro teléfono o visite nuestro sitio web, donde podrá encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual, como nuestro devocional diario, libros y series de audio. Escuche o vea otras enseñanzas del Dr. Stanley en nuestros archivos o visite la página de podcast y descargue gratuitamente los programas de audio y video. Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.